Buenas tardes a todos y todas. En el mes de la conmemoración de la lucha de la mujer, la Comisión de Género e Integración de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene el agrado de presentar una nueva edición del ciclo de entrevistas La importancia de la mujer peruana. En esta tarde contamos con la presencia y participación de Diana Miloslavich Tupac. Ella es licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de doctorado en ciencias sociales, con especialidad en historia y en la maestría de literatura peruana y latinoamericana en la misma casa de estudios. Actualmente coordina el programa de participación política y descentralización del Centro Flora Tristán. Es vocera de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, impulsora de diversas iniciativas legales y políticas desde la sociedad civil vinculadas a prevenir y sancionar la violencia de género, el acoso político y las luchas por una democracia paritaria. Ha publicado también con Ediciones Flora Tristán el libro María Elena Moyano en busca de una esperanza en el año 1992. Además, es autora del libro Literatura de Mujeres, una mirada desde el feminismo en el año 2012. Bienvenida, profesora Miloslavich. Así es, y bueno, en mi libro sobre Flora Tristán, que es el que más quiero, que ha sido mi tesis de la maestría, ¿no? Sobre peregrinaciones de una paria en el Perú, que me parece importante para este bicentenario recordarme. Bueno, un gusto, adelante con tus preguntas. Muy bien, profesora Miloslavich. La primera pregunta es en relación a su carrera como escritora. Queremos saber cómo se desarrolla el feminismo en la literatura y si usted considera que es un tema que está tomando mayor importancia en los espacios de expresión artística. A ver, bueno, digamos, en esta faceta mía de escritora, de haber estudiado literatura, pero que, digamos, como todos como muchas personas, igual yo he hecho también en paralelo, ¿no? Un trabajo dentro de los feminismos, ¿no? Que está más vinculado también al tema de los temas democráticos y de la paridad. Pero para contestar la pregunta sobre el feminismo, mira, yo cuando estudié literatura en San Marcos, eh, se hablaba poco sobre el feminismo, ¿no? Incluso eh, eh, habían pocas autoras mujeres en los sílabos. eh, Habían pocas mujeres también en la escuela que eran profesoras, ¿no? Y estas profesoras que también yo muy contenta de haber sido su alumna, no eran, digamos, eh, profesoras que estaban abiertas a lo que ya se estaba discutiendo en América Latina, sobre todo en México, en Chile, en Argentina, sobre los avances que había de los feminismos en el campo de la literatura. Creo que, salvo el caso de Esther Castañeda, Bielácame, que fue mi profesora, ella eh, avanza mucho en tener una mirada y una reflexión sobre lo que fueron las escritoras del siglo XIX, que hoy recién, ¿no es cierto?, en este bicentenario están siendo estudiadas, reconocidas y publicadas. Sin embargo, mi profesora fue una pionera en los estudios de las mujeres escritoras del siglo XIX y era como alguien muy sola en estos trabajos, ¿no? Salvo una escritora que siempre fue importante como fue el caso de Clorinda Mato con Aves sin nido, ¿no? Con la novela, digamos, hay quienes siempre la mencionaron como parte de una novela, una novela fundacional, ¿no? Eh, entonces no había, entonces mi conocimientos y apertura
a lo de las escritoras, fue por varios años que viví en México, ¿no? Y no había terminado el bachillerato, me quedé varios años en México, y en México como que descubrí a estas escritoras latinoamericanas tan importantes como Elena Garro, Elena Poniatowska, eh, em, que para mí eran parte de una corriente de América Latina, que era sumamente importante, y que en el Perú se leía poco, ¿no? Se leía poco a las mujeres en San Marcos. No solamente se leía poco a las mujeres peruanas, sino también a las mujeres latinoamericanas, muy poco, ¿no? Muy pocas lecturas sobre ellas. Entonces, bueno, digamos, esta apertura a ver qué escribían las mujeres para mí fue fundamental. Rosario Castellanos me parece también otra escritora fundacional desde la literatura latinoamericana. Digo, sin dejar de mencionar escritoras peruanas que me parecen a mí importantes, no solamente la generación del 19, sino el aporte de Laura Riesco, ¿no? Con un reconocimiento, eh, yo diría tardío, y que tiene pocos estudios por decir algo, en el sistema universitario, para no quedarme solamente en San Marcos, ¿no? Hay dos tesis sobre Laura Riesco que me parece en lo que es narrativa, ¿no? Y hoy, en este reconocimiento del bicentenario de figuras tan importantes en la literatura, en la poesía peruana, como Blanca Varela, ¿no? También me parece que demoró bastante el reconocimiento de Blanca Varela, como ha sido también a Magda Portal como poeta, no solamente como política, o otras que ni siquiera son ahora reconocidas ni mencionadas en todos estos debates, encuentros. Otra importante como Cecilia Bustamante, ¿no? Es como si nunca hubiera existido. Entonces también este bicentenario tiene escritoras importantes de los 50, 60, sin mencionar, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, profesora. La siguiente pregunta es acerca de qué limitaciones, ahora ya en la actualidad, ha encontrado usted en el circuito literario peruano para las mujeres, si se les da estas mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres. Bueno, mira, las mujeres nunca hemos tenido oportunidades en ningún campo. Yo he sido afortunada de trabajar en el Centro Flora Tristán. Lo que yo he publicado lo he hecho en el fondo editorial que nosotras hemos creado como feministas. Es decir, claro, en el caso del libro de Marina Moyano, En busca de una esperanza, fue con el apoyo de Concitec. Otros han sido con el apoyo de otra publicación, con el apoyo de la Cooperación Española, pero digamos hemos tenido que abrir, ¿no es cierto?, sellos editoriales de diversas formas. Hoy hay, digamos, un boom, ¿no?, de pequeños sellos editoriales de una nueva generación que está permitiendo una apertura, ¿no es cierto?, de nuevas voces de mujeres importantes, que no necesariamente las grandes editoriales han abierto en el Perú. Por ejemplo, aparte de Jiménez Dos Caminos, que ha sido vuelta a publicar por Lumen, van a sacar una novela, digamos, sobre la abuela croata de Laura Riesco, pero digamos casi 20 años después de su fallecimiento, ¿no? O sea que no ha habido ni siquiera un interés, ¿no es cierto?, en las mujeres. Yo creo que un indicador tiene que ver con el interés que ha tenido las editoriales en publicar mujeres, que han sido muy pocas, incluyendo los fondos editoriales universitarios, ¿no? Y además también la poca
impulso, ¿no es cierto?, dentro de las universidades, porque haya mayor investigación sobre las escritoras mujeres, por ejemplo. Efectivamente, profesora, esto es una responsabilidad compartida, ¿no? De parte, como menciona, de No, pero editoriales. yo creo, sí, pero creo que no ha habido responsabilidad. Yo creo que de alguna manera ahora tenía una mirada más amplia, ¿no? Yo creo que de todas maneras el patriarcado opera en todos los sistemas, ¿no? Es un ordenamiento, el patriarcado, donde finalmente también opera dentro del sistema educativo, dentro del sistema universitario. Yo conozco, por ejemplo, el caso de una persona que quería hacer su tesis sobre Adela Montesinos, una escritora arequipeña, poeta importante, y a sus asesores les parecía que no valía la pena hacer una tesis sobre ella. De esto, digamos, yo tengo muchos casos, no tengo una investigación profunda, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que ha habido poco interés en estudiar a las escritoras mujeres. Y Muchas eso gracias. es, la expresión tiene que ver con una expresión discriminatoria con las escritoras, Ujú. como parte de un sistema patriarcal donde, digamos, no solamente se pide que las mujeres en la política les exigen meritocracia, sino como también una exigencia en esta meritocracia inventada por los patriarcas, ¿no? También se aplica a todos los ámbitos, incluido la cultura, la literatura, ¿no? Ujú. Sí, coincido con su postura, profesora. Ahora, justamente en relación a la obra que mencionó sobre María Elena Moyano, ¿podría comentarnos usted acerca de la importancia de esta emblemática dirigente de Villa El Salvador a nivel nacional y a nivel latinoamericano? Bueno, eh, hay varias razones, digamos, creo que así como Basadre dice a propósito de Peregrinaciones de una paria, que quienes lean Peregrinaciones 100 años o 200 años no les va a gustar esta mirada que Flora Tristán hace de lo que supuestamente era el inicio de la República, ¿no? Y donde se ve realmente el poco interés que había en este inicio de la República por la población menos favorecida, incluso la esclavitud que todavía ella encuentra cuando llega al Perú, ¿no es cierto?, en 1838, visita, ¿no es cierto?, una hacienda con esclavas negras acá en Chorrillos, ¿no? Y bueno, en lo complejo que ella encuentra también de este militarismo, digamos, poco comprometido con el país. Igual también es muy anticlerical sobre el papel que juega la iglesia y la situación de las mujeres indígenas que están en la ciudad. Y yo creo que en el caso de Marilena Moyano, el, el, el leer, ¿no es cierto?, una publicación que es su voz, ¿no es cierto?, que es digamos, el libro no se hizo en base a ninguna entrevista, sino el libro se construyó en relación a todos los textos que ella había en de entrevistas y de entrevistas grabadas y de, digamos, lo que había de ella en los mítines, en las participaciones en la FEPOMUVES. Entonces, lo que hice fue tejer el hilo de su, de lo que ella fue diciendo y agruparlo temáticamente. Creo que cuando las nuevas generaciones regresen, ¿no es cierto?, al momento de la violencia política en nuestro país y momento tan dramático, ¿no es cierto?, tan dramático como fue la guerra con Chile, que también fue la violencia política, el conflicto armado interno, como lo quieran llamar, digamos, ya que hay
digamos, hasta ahora controversias en cómo llamar a este momento tan duro y crítico en nuestro país, como igual también hoy vivimos la pandemia, ¿no? Pero creo que si el Bicentenario nos recoge en tres momentos dramáticos difíciles: uno es la guerra con Chile, dos es el momento de la violencia política y tres es la pandemia. Y entonces, el, el texto de María Elena es importante porque es el testimonio de una mujer del pueblo, una mujer de base, de un territorio, de un pueblo como Villa El Salvador que se está forjando en el arenal, ¿no es cierto? Es, son quienes, digamos, quieren apropiarse de la ciudad, ¿no es cierto? Y están peleando, ¿no es cierto?, por tener un espacio en este país, y que por el hecho, ¿no?, de pelear un espacio y tener una propuesta en este país, fueron asesinados y asesinada por Sendero Luminoso. Yo creo que seguirá siendo por ese motivo también un caso importante y parte de una memoria histórica, como hoy, ¿no es cierto? Estamos viviendo también un momento histórico, trágico, ¿no es cierto?, como el que nos ha tocado vivir a ustedes como generación y a mí también como parte de otra generación, pero en ese sentido me parece que María Elena Moyano es una de las figuras del siglo XX importantes, ¿no? Porque es como resume, ¿no es cierto?, la voluntad, digamos, y el movimiento social que hay en ese momento, este, no solamente a favor de la, digamos, para visibilizar las desigualdades, sino contra la pobreza, ¿no es cierto?, el hambre que vivíamos, pero también la necesidad de tener una respuesta política democrática. Creo que eso es como el legado de María Elena Moyano, y por eso sigo pensando que es una de las figuras del, del siglo XX, digamos, de la última parte del siglo XX, por supuesto, ¿no? Como igual nosotros reivindicamos una figura como la de María Jesús Alvarado, soy la Aurora Cáceres, pero creo que María Moyano es, digamos, que muere en los 90, la figura, ¿no es cierto? Y además también reconocer que también era la figura de la izquierda peruana de ese momento, porque ella era una militante política de la izquierda, entonces también eso hay que recordarlo, porque ha habido como un momento grande en el que la gente no podía reconocerse como parte de una manera de pensar en el Perú, y creo que también María Elena representa eso, no solamente la lucha popular, la lucha de las mujeres, la lucha por el vaso de leche, los comedores populares, ella también era de izquierda, y yo creo que eso también hay que reivindicarlo. La izquierda también tuvo sus figuras importantes en el siglo XX, y una de ellas es María Elena Moyano. Muchas gracias, profesora Miloslavich. Y ya a algunas décadas de distancia de la época del terrorismo y teniendo en cuenta la experiencia de María Elena Moyano, ¿cuáles considera usted que son los riesgos que atraviesa en la actualidad una mujer representante social y política? Bueno, el riesgo, digamos, en el siglo pasado fue la muerte, ¿no? Como fue el asesinato, fue un asesinato de Mariana Moyano. Hoy creo que los riesgos son otros, en el sentido que han aparecido nuevas figuras, como lo que es el acoso político a las autoridades mujeres. Nosotros lo hemos reivindicado, estudiado, eh, recogido evidencias, trabajado con las autoridades mujeres, con las candidatas, como para decir de que en nuestro país 3 de cada 5 autoridades mujeres viven acoso político, 3 de cada 10 candidatas, el 43% de las elecciones del 2020 que están en este momento en el Congreso. Es decir, hay una resistencia del patriarcado para que las mujeres sigamos pugnando por estar en los espacios de decisión
política, y esto me parece importante, que va de la mano con un horizonte de paridad, ¿no es cierto? Digamos, de cómo logramos que tengamos una democracia paritaria, que tengamos paridad también en, en, en el sistema universitario, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, tenemos que irnos a una sociedad paritaria donde hombres y mujeres compartamos espacios de decisión, espacios culturales, espacios de debate, espacios de administración de justicia. Y entonces, el mundo es mixto, y entonces yo creo que hay que decir basta a un mundo donde, digamos, estamos hombres y mujeres, pero los que están en el poder son ellos, y en todos los espacios de decisión, digamos, también con una argumentación patriarcal enorme, ¿no es cierto?, donde nos reclaman meritocracia, no solamente en la participación política, sino también en la cultura, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me he dedicado a la crítica literaria, pero conozco tantas poetas con tanta calidad de su trabajo en lo que dicen, frente, digamos, a un conjunto de poetas que no tienen calidad, pero cómo se celebran entre ellos, cómo publican entre ellos, y ahí sí no hay meritocracia, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, la elección, ¿no es cierto?, sobre si tiene valor una novela o un poema o una obra de teatro o una pintura, finalmente son, algunas son muy subjetivas y tiene que ver con un trato discriminatorio que se hace no solamente, por supuesto, a las mujeres, también a otras poblaciones que también escriben, pintan, las poblaciones indígenas, amazónicas, ¿no? O sea, poco reconocimiento también del arte, ¿no es cierto? Y de incluso de una lengua, ¿no es cierto?, que ha resistido tantos años, por poner un ejemplo de los aguajú, los chipivos, los guambillas, han resistido con su idioma, ¿no? Y recién hay como un reconocimiento de que estas lenguas originarias son valiosas y son parte de un patrimonio cultural que debe ser protegido, ¿no es cierto?, y escuchado, y sin embargo eso no ha sido una tendencia, ¿no es cierto?, es algo reciente, ¿no es cierto?, esta también defensa de las literaturas orales de nuestros pueblos indígenas, que recién están cobrando mayor importancia, mayor fuerza en nuestro país, ¿no? Y digamos, algo así, digamos, la discriminación no solamente ha sido con las mujeres, también ha sido con nuestros pueblos indígenas amazónicos. Sí, justamente, profesora, considero que debe ser como una doble afectación cuando se es mujer y se es indígena, y se es mujer y se es de población afroperuana. Entonces es mucho más difícil, me imagino, acceder a estos espacios de representación política, a donde se debaten los temas importantes de la sociedad y, como usted menciona, la cultura, el arte. Bueno, ahora están muy de moda los nuevos enfoques, el enfoque de género, el enfoque intercultural. Hay uno nuevo que también está muy de moda ahora, que es el enfoque interseccional, ¿no es cierto? Y a lo que tú señalas, yo creo que también hay que agregar el enfoque que tiene que ver con las desigualdades sociales y económicas, ¿no? Que en los últimos años se ha hablado poco de esto en los espacios, o sea que digamos, el Perú es un país muy desigual, ¿no es cierto? Y no desigual, digamos, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido de género y en el sentido, digamos, y esta interseccionalidad que hoy está de moda, pero nos puede ayudar, si no la miramos, digamos, vamos a seguir siendo un país con muchas desigualdades y donde hay sectores que siempre estarán privilegiados, y en ese sector no es solamente privilegiados hombres, sino también privilegiadas mujeres.
Muchas gracias por su respuesta, profesora. Y ya para ir finalizando esta interesante entrevista, la siguiente y última pregunta es acerca de qué retos quedan pendientes para alcanzar una democracia paritaria y cómo la crisis política que vivimos en noviembre del 2020 hace que la agenda de las demandas de las mujeres en política se retrase. Bueno, nosotros a pesar de la pandemia, digamos, en esta reforma electoral muy débil que ha habido, yo creo que hemos ganado al tener una legislación sobre paridad y alternancia. Estamos viendo las elecciones del 11 de abril con listas paritarias y alternadas. No es suficiente. Si no hubiera habido paridad y alternancia en las listas presidenciales, no tendríamos el número de candidatas mujeres que hoy tenemos. Eh, Igual para el Parlamento andino, ¿no es cierto? Igual para las próximas elecciones locales y regionales. Sin embargo, en nuestra clase política sigue habiendo mucha reticencia para lograr una paridad horizontal, para que en lugar de tener 3% de alcaldesas distritales y provinciales, haya una paridad horizontal que logre, ¿no es cierto?, que haya mayor número de candidatas mujeres en las próximas elecciones como alcaldesas. En esto sí, todas las ideologías se ponen de acuerdo. Yo digo, así se manifiesta el patriarcado, porque derecha, izquierda y el centro todos se ponen de acuerdo, digamos, para impedir que en los próximos años tengamos mayor número de alcaldesas. Entonces, dentro de la reforma política hay cambios necesarios en el futuro. Los pocos que han habido, yo creo que son gracias al feminismo digamos, por supuesto también al apoyo ciudadano y de bancadas dentro del Congreso. Las mujeres que están en la política también no solamente necesitan ser garantizadas sus derechos políticos para que lo vivan sin acoso político, sino también necesitan recursos y fondos públicos de los que reciben ya los partidos, y esto no queda claro, no les dan nada de recursos los partidos políticos. Tenemos un estudio que le dan en menos del 1% a las mujeres. Ellos se quedan con el 99% de los recursos públicos que reciben, que es plata nuestra, es plata de nuestros impuestos, que el Estado peruano les da a los partidos políticos, y ellos eso no lo comparten con las mujeres de su partido, que en la mayoría casi pasan del 50% de militantes. Entonces, también tenemos esas dificultades también de recursos. Vamos a ver si la franja electoral la están compartiendo de manera paritaria, ¿no? Pero por lo general hay que seguir, yo creo, insistiendo, peleando. Yo siempre digo, nada de lo que las mujeres tenemos en nuestro país, nadie nos los ha regalado. Todo lo hemos tenido que pelear en estos 200 años. Yo creo que de eso hay que tener conciencia, de que hoy hablamos de derechos políticos, finalmente. Eso lo ha dicho la ley que acaba de aprobarse el 8 de marzo, la ley relacionada con el acoso político. A nosotros durante 20 años nos decían, hay que promocionar la participación política de las mujeres. Hay que ver, nosotros no necesitamos que nos promocionen, nosotros lo que necesitamos es que el Estado nos garantice nuestros derechos políticos, porque los derechos políticos de las mujeres son derechos universales. Entonces eso también es importante, que ya lo han reconocido, y yo peleo por los derechos políticos, no de las mujeres que piensan igual que yo, porque también eso es, pero ¿para qué luchar por alguien que después no tiene la misma agenda que nosotros? No, luchamos por derechos universales para las mujeres, y yo creo que ese ha sido el largo camino en esta república, en los 200 años. Las mujeres han tenido que luchar por el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al sufragio, derecho ahora a una vida libre de violencia, derecho a una democracia paritaria, derechos políticos, derechos sexuales y reproductivos, en fin, todos estos derechos en 200 años de república son parte de actorías de mujeres, muchas de ellas feministas, y yo creo que eso es importante tomarlos en cuenta, porque luego creemos que la historia es la historia de los documentos que se publican, y no es así. Esta historia que tenemos que volver a escribir
del Perú tiene que reconocer las autorías de los movimientos sociales, no solamente del nuestro, sino de los movimientos sindicales, de los movimientos por la descentralización, de los movimientos indígenas, de los movimientos afroperuanos. Pero, digamos, la historia está hecha sobre la base de los personajes, de personajes importantes que han tenido, han estado en la toma de decisiones del poder, ¿no? O en el ejército. Pero ¿dónde está la historia de la vida de la población peruana en general? Digamos que hasta hoy sobrevive, ¿no? Con esperanza, con coraje, con creatividad, ¿no es cierto? Que han sobrevivido a una guerra con Chile, han sobrevivido a una violencia interna y que están sobreviviendo a una pandemia. Esa historia, digamos, de la sociedad peruana y de sus movimientos y de los colectivos, de las mujeres, hombres, ¿dónde está escrita? Hay poco escrito sobre ellos y ellas, como dicen hoy, ¿no? La comunidad también LGTBIQ, ¿no es cierto?, que tiene adquirido también vocería, protagonismo en los últimos años. También es importante que la reconozcamos, ¿no es cierto?, y que logremos apoyarlos para que consigan sus derechos y que haya mayor tolerancia en nuestro país respecto a ellos y a todos y a todas en realidad, ¿no? Yo creo que aspiramos a ser una república, digamos, que genere mayor convivencia y menos desigualdades, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, profesora. Me quedo de toda esta interesante reflexión con la idea de que efectivamente no nos han regalado los derechos que tenemos ahora, sino que han sido generaciones de mujeres que mediante luchas, exigencias, demandas, han logrado ganar a buenas o malas esta serie de derechos con los que ahora, por ejemplo, mi generación cuenta. E igualmente mi generación tiene una responsabilidad para con las mujeres que vengan en el futuro y otro Claro, tipo de ustedes tienen luchas. una responsabilidad, digamos, por ejemplo, lo que no había en mi generación. Ustedes tienen que luchar por el tema del acoso al interior del sistema universitario. O sea, ustedes como alumnas universitarias tienen el derecho de ir a estudiar a las universidades y que el sistema universitario, el Estado tiene que garantizarles que lo hagan en las mejores condiciones. Yo cuando escucho tantas denuncias de acoso de parte de profesores, alumnas, de parte de otros alumnos a alumnas, y esto que va muy lentamente ha sido, digamos, la generación de ustedes la que ha puesto en el centro también el abuso, ¿no es cierto?, el abuso histórico que ha habido en el sistema universitario de parte de profesores con alumnas. Y eso creo que es esta generación que lo ha sacado, lo ha visibilizado y está buscando, lo ha denunciado, ¿no es cierto?, aún a costa muchas estudiantes de perder la matrícula. Y entonces creo que en mi generación, ¿no es cierto?, de mucha tolerancia, yo creo, y más bien esta nueva ha tenido el empuje de visibilizar, ¿no?, cómo las estructuras académicas universitarias encierran, ¿no es cierto?, también mucha violencia que hay que erradicar, ¿no es cierto?, visibilizar en los próximos años, y que eso es cómo funciona el patriarcado también en un sistema universitario que ha sido casi intocable, ¿no? Y se ha tocado en los últimos años y lo ha remecido, y entonces tiene que seguir cambiando el sistema universitario tan patriarcal como es en nuestro país. Muchas gracias, profesora Diana, por estas reflexiones que nos deja. Sin embargo, no queremos abusar de su tiempo. Ha sido muy grato tener estos temas de discusión con usted. Es muy interesante y ciertamente nos deja para el debate más adelante. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias.
Qué bueno que tengan un programa, que hagan este trabajo, que lo permiten también las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros a las sacábamos con, digamos, a mimeógrafo, ¿no es cierto? Algunas cosas en esa época, el mimeógrafo ya ha quedado en el siglo pasado. Yo más bien, eh, nada, eh, yo agradecida de poder más bien poder conversar, Mayra, contigo, ¿no? Y, y, y con mucha esperanza de los cambios que hagan ustedes en, en las universidades y en las carreras profesionales en las que están ustedes encaminadas. Porque, digamos, los cambios vienen desde ustedes, van a venir también los cambios importantes para las mujeres y para el país en los próximos años. Muchas gracias, profesora. Ha sido un gusto y bueno, efectivamente tenemos una deuda pendiente con las mujeres que nos precedieron y a futuro. Aún quedan muchas demandas en agenda y la idea es seguir luchando, bregando para que esto se cumpla. Muchas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotras.